Pues bien, pues vamos entonces a empezar el estudio de esta noche. Estamos en el libro de Mateo, el libro del Rey. Mateo capítulo 5, el sermón de la montaña, que abarca el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7. En esta noche el estudio es los aborrecedores, los que aborrecen, los aborrecedores. Vamos pues a pedirle a Dios que nos dé una preciosa enseñanza práctica para nuestro corazón. Oye, ¿y si oras por Jorge Márquez? Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de desplayar tu palabra, de abrir lo que tú quieres decirnos esta noche. Sí hay cosas preciosas para nuestra vida, doctrina bíblica que penetre en lo profundo y que tú con tu poder la pongas en práctica en nuestra vida. Te pido por las personas que se están conectando y las que después también verán esta plática, que nos llenes profundamente con un gran banquete. Te pido esta noche especialmente por Jorge Márquez, que estaba viajando a Suiza. Dios le ha concedido que tenga una beca, estará en ese país estudiando un tiempo y te pido que lo protejas, lo guardes y que pues estés tú muy cerca en su corazón. Gracias, Señor, por toda esa protección que nos das. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado en el capítulo 5 de Mateo y estamos en los últimos versículos de ese capítulo. Empezó realmente desde antes, en donde Cristo quería dejar en claro que el estándar de Dios es muy alto, tan alto que nosotros no podemos llegar a Él. Necesitamos un Salvador. Nos quedamos muy cortos de ese estándar. El hombre pecador, tratando de justificarse a sí mismo, ha bajado ese estándar, ha diluido la ley de Dios. Y Jesús, en este pasaje que empieza en Mateo 5:21, habla con los religiosos de ese tiempo, con los que se supone son el alto grado de moralidad, de acercamiento a Dios entre el pueblo, cuando menos así lo ve el pueblo, pero están lejos de lo que Dios requiere. Se sienten muy bien porque han bajado el estándar de Dios a su nivel, han desviado, han pervertido lo que Dios dice y adecuado a sus muy propios intereses para llevarse la gloria a ellos. En Mateo 5, en el versículo 20, empieza Jesús diciendo: porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos. Y el pasaje que vamos a ver esta noche, que empieza en el 43, Mateo 5, 43, es un ejemplo más de cómo el hombre baja el estándar de Dios para justificarse a sí mismo. Lo voy a leer, Mateo 5, 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Le he puesto a este versículo, a este estudio, los aborrecedores, porque realmente tenemos un muy mal concepto del amor. Y la palabra de Dios dice, amad a vuestros vecinos, dice el primer versículo. Amad a tu prójimo, y no tenemos la menor idea de lo que es esa palabra. Y tanto la desconocemos que en realidad nos vamos del otro lado y aborrecemos a nuestro prójimo. Esta es la sexta ilustración que Jesús da para que veamos cómo hemos bajado la ley de Dios. Cuán mal estamos tratando de justificarnos a nosotros mismos, no necesitando para nada un Salvador, porque nosotros cumplimos la ley, claro, la ley que nosotros mismos hemos pervertido. Ya hemos hablado de esas ilustraciones. Por ejemplo, en el versículo 21, Mateo 5, 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. En esa ocasión, cuando hablamos de esos versículos, nos damos cuenta que todos hemos matado, pues hemos odiado, hemos tenido rencillas con el prójimo, y es como si hubiéramos en el corazón, lo hemos hecho, apretado el gatillo, matando a la persona que odiamos. Y así, hablamos de los mentirosos. Somos
pecadores mentirosos. Y en esta ocasión vamos a hablar de los aborrecedores. Tan poco conocemos la palabra amor, que estamos muy lejos de los conceptos de Dios. La Biblia habla de 4 palabras para describir la palabra amor. Fileo, que es el amor de amigo, el amor de amistad. Storge, el amor familiar. Eros, el amor sexual. Y ágape, el amor divino, el amor que emana de Dios. Ágape es el amor que se usa exclusivamente en el Nuevo Testamento. El amor que desea fervientemente satisfacer las necesidades del prójimo, porque quiero decirte, contrario a lo que muchos piensan, que el amor no es un sentimiento, el amor es un compromiso de servir para satisfacer las necesidades de otro. Ese es el amor. Inclusive estamos muy familiarizados con la enseñanza que Pablo nos da en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 8. Y quisiera leerlo realmente desde el versículo 1, porque qué importante hablar del amor de esta manera. 1 Corintios capítulo 1, versículo 13, al revés, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí habla el apóstol Pablo: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y aquí la palabra amor, en el griego, ágape, el gran amor de Dios. En ningún otro lado se evidencia con mayor claridad la ausencia total de Dios en el mundo al entender lo que Jesús quiere decirnos en este pasaje con lo que significa esta palabra.
Y bueno, en este pasaje hay dos palabras claves que nos van a dar mucho entendimiento. La palabra amor que acabamos de definir. Y luego en el versículo 47, si no hacen también los gentiles, ¿qué hacéis vosotros de más? Estamos tan embriagados de la filosofía del mundo que seguimos sus estándares muy degenerados, corruptos, de lo que pensamos es la ley de Dios, y ahí nos quedamos. Jesús quiere levantarnos a otro nivel. El amor que nosotros conocemos es el amor de Hollywood, el amor de recibir. ¿Qué me das tú para que yo tenga la felicidad que necesito? La escena es una cena romántica bajo velas prendidas como la única luz, en un entorno con música muy suave, diciendo yo te quiero. Pero es verdad, yo te quiero a ti para que tú me satisfagas a mí. No me interesa mucho satisfacerte yo a ti. Tú eres el que tienes que satisfacerme a mí. Ese no se llama amor, eso se llama egoísmo. Pero bueno, lo confundimos tremendamente. Sin embargo, como ya vimos en las 5 otras ilustraciones en donde Jesús está echando en cara, enfrentando a los religiosos de ese tiempo que deberían estar guiando a los demás hacia el conocimiento profundo de Dios, cuán desviados estaban. Y nuevamente vamos a ver 3 cosas aquí en este pasaje, como lo hemos visto en las otras 5 ilustraciones. ¿Cuál es el concepto de Dios referente al amor? ¿Cuál es la tradición que el hombre ha tomado para sí, bajando el estándar de Dios y usándolo como si fuera la ley de Dios y quedarse solamente ahí? ¿Y cuál es, número 3, la perspectiva de Jesús para el ciudadano del reino? Porque acordémonos que el sermón de la montaña es el cómo se comporta el cristiano en el reino de Dios, sea aquí o cómo será después. Pero desde aquí el cristiano quiere conocer, profundizar y llevar a su vida la perspectiva de Dios. Empezamos con el número 1, que es lo que dice Dios, es lo que está en las Escrituras. Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Amarás
a tu prójimo como a ti mismo. Inclusive cuando le preguntaron a Jesús cuál era el más grande e importante mandamiento, Él les contestó ahí en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, versículo 39, que dice así: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nos acordamos que cuando se habla de la ley y los profetas, está hablando de todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, todos los 39 libros del Antiguo Testamento se pueden resumir en estos dos mandamientos. Amarás a Dios con toda tu fuerza y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos capítulo 13, versículo 8. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis nada a nadie, dice Pablo, sino en amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y es una característica de los cristianos. Primera de Juan, capítulo 3, creo que es el versículo 16, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y luego allá en Juan capítulo 13, creo que es el versículo 34, Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¡Wow! Es un estándar bastante alto, no solamente que hay amor los unos para los otros, pero quiero que lo lleven a este nivel. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos, el mundo entero, que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por nosotros. Bueno, pues eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Eso es lo que dice la ley de Dios. Pero ¿qué estaban haciendo los religiosos de ese tiempo? E inclusive, ¿qué hace el hombre hoy con respecto a esos mandamientos tan importantes? Pues ya lo dijimos durante los 5 o 6 eventos, pláticas que hemos tenido aquí en las semanas pasadas. El hombre ha bajado la ley de Dios al estándar que él se siente cómodo en eso,
para que se pueda justificar él mismo. ¿Cuál es entonces la tradición? Pues aquí está realmente, en este versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que se estaba propagando en esos días. Aquí vemos que falta algo muy importante, que ya lo habían quitado para bajar precisamente el estándar de Dios. Según me acuerdo, hace unos minutos vimos allá en Levítico 19, 18, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero esto no dice aquí. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y han quitado esa porción de que tanto debes amar a tu prójimo. Y claro, pues es un nivel alto, porque todos nosotros nos amamos a nosotros mismos. Seguro que esta mañana estuviste lavando los dientes de tu propia boca, estuviste bañando a tu propio cuerpo, lo vestiste con la ropa que le has comprado, con el perfume que has obtenido para que huela bien, para que esté muy presentable. Realmente amas a ti mismo. Pero es un estándar muy alto. Voy a amar a mi prójimo, pero no tanto. No exageremos, por favor. Y entonces estamos pervirtiendo la ley al quitar ese importante pensamiento de lo que dice la ley. Porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí solamente dice, amarás a tu prójimo. ¡Ah, qué terrible! Realmente sí, es una distorsión bastante fuerte de lo que Dios dice está en la ley. Pero podemos ir un poco más allá, porque lo que en ese tiempo se estaba diciendo es, amarás a tu prójimo, omitiendo él como a ti mismo, y añadiendo, aborrecerás a tu enemigo. No hay un solo versículo en toda la Biblia que hable de que tú aborrezcas a nadie, ni a tus amigos, ni a tus enemigos. Pero los judíos ya habían acomodado ese importante pensamiento en la ley, porque así les convenía. Después de todo, el Antiguo Testamento habla mucho de todos los enemigos de Israel, los cananeos, los amalecitas, que Dios les decía que tenían que matarlos para que se desarraigara la tierra de eso. Hay muchos ejemplos de todo ello. Salmos 69, 22. Salmos 69, 22. Que dice así, Salmos 69, 22, hablando David. Salmos 69, 22.
sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Está hablando David de sus enemigos. O inclusive allá en Apocalipsis, en el capítulo 10, al final del capítulo 10, vamos a ponerle 9, a ver qué dice. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Ah, qué bueno es que le peguen a mis enemigos, es tan dulce como la miel. Y si hay lugar para la ira santa, si hay lugar para cuando Jesús va al templo a echar a los cambistas que han prostituido el templo de su Padre, y lo hace con fuerte y violenta ira santa. Pero es muy diferente a que yo aborrezca a mis enemigos. Y yo puedo ahí meter pues a cualquiera, porque también tengo que definir la palabra enemigos, y es cualquiera que a mí no me gusta tenerle amor para él. Me voy contra él y se acabó, pues es parte de la ley. Y voy más allá todavía: amarás a tu prójimo. Y la pregunta es: ¿y quién es mi prójimo? Ah, bueno, son las personas queridas mías, son las de mi equipo, son las que piensan como yo, pero todos los demás ya caen en la categoría de mis enemigos, y a esos yo los aborrezco. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, en el versículo 30. Permíteme, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Ponme el 16, por favor. Déjame ver cuál es el versículo. Espérame tantito, un poco más adelante. Más adelante creo que es como el 20. Aquí está. Lucas 10, 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús saca la parábola del buen samaritano, en donde nosotros nos extendemos mucho más allá de las personas que nosotros pensamos que son el círculo de los que yo debo de amar. Pero así estábamos y así estamos hoy, hablando de quién es mi prójimo. Bueno, en ese tiempo los judíos
hablaban muy mal de los medio judíos que eran los samaritanos. Ese no es mi prójimo, mucho menos de los gentiles, de los no judíos, que inclusive los llamaban perros. Pero Jesús tiene un concepto muy diferente. Y aquí en el versículo siguiente, en el versículo 44 de Mateo 5, versículo 44 aquí en el libro de Mateo 5:44, dice así, no, está bien. Yo os digo, la perspectiva de Cristo es muy, muy diferente. El cristiano en el reino se comporta muy, muy diferente. Jesús mismo no se memorizó este versículo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Él estaba en la cruz, ahí en el capítulo 23 de Lucas, versículo 34. Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús orando, pidiendo, amando a sus enemigos que lo estaban matando en ese momento. Muy diferente a la ley que prevalecía entre los religiosos, que prevalece hoy, aquí en el siglo XXI, en donde la rencilla, el odio, las fricciones, el pleito, la contienda, es algo de todos los días. Y lejos estoy de la verdadera perspectiva de Cristo, que es muy diferente. Esa perspectiva de Cristo, aquí en este pasaje, la vamos a ver con 5 diferentes cosas que Él nos dice. Y están del versículo 44 al versículo 50. La primera: pero yo os digo, cuando en la palabra de Dios un versículo empieza con un gran pero, inclusive con la P de pero en mayúscula, hay que ponerle atención, porque Él está contradiciendo a lo que piensa el mundo, a lo que el mundo ha acumulado, ha acomodado para satisfacerse a sí mismo y pensar que está muy bien con Dios. No, Él inmediatamente dice: señores, no es amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo, para nada. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Ese es el código del amor del Padre. Y solo con su poder podemos nosotros amar de esa manera. Solo la persona que tiene a Cristo en su corazón, el cristiano, seguidor de Jesús como su Salvador y Señor, tiene el poder que Cristo le da para actuar de esta manera e irse mucho más allá de lo que dice la ley. Actuar como cristiano.
Número 1, amar a tus enemigos. Jesús empieza con el divino yo. No solo sus enseñanzas son el estándar, sino Él mismo es el estándar que puso y que acabamos de mencionar, lo puso como modelo allí en la cruz. Dios amó de tal manera al hombre, enemigo de Dios por naturaleza, y pidió por él en la cruz. Dios envió a su unigénito, uno, único, Hijo de Dios, a morir por ti y por mí, la cruenta muerte, derramando su vida para que comprendiésemos, viésemos el gran amor de Dios. Un amor de amar a los enemigos. Romanos capítulo 5, capítulo 5, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién es nuestro prójimo? Nosotros somos por naturaleza enemigos de Dios. Y Él no aborrece a sus enemigos, Él ama a sus enemigos y nos lo da a nosotros por comando. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os hacen mal. Todo aquel que necesita nuestra ayuda es nuestro prójimo, independientemente de ser enemigo o no. Para el cristiano no hay enemigos. Yo tengo enemigos, pero yo no soy enemigo. Son ellos los que me dicen que soy enemigo, pero yo quito todo eso conforme a este comando de Dios de cómo debe de actuar el cristiano. Si perteneces a Cristo, tú no tienes enemigos, aunque ellos te cataloguen a ti como tal, sino son solo un prójimo al que debemos ayudar con respecto inclusive a lo más importante, que es traerlos a Cristo con nuestro comportamiento, porque el amor cumple multitud de pecados. El amor vence más que cualquier otra cosa. Número 1, pero amar a vuestros enemigos. Número 2, orar. Orar por los que te persiguen. Y aquí lo dice en este versículo 44. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Sería muy difícil, principalmente cuando hay total injusticia y tú dices, ¿por qué me persiguen?
¿qué les he hecho? Pues el cristiano, por ser cristiano, por definición, eres perseguido. El hombre no quiere que le estés recordando que es un pecador, cuando sabe que eso tendrá consecuencias terribles después de la muerte. Inclusive le estás haciendo recordar el gran hecho de que pronto se va a morir y debe poner orden, y no quiere poner orden, y ese temor que él tiene de enfrentar a Dios ante una vida de pecado que no quiere resolver, pues se torna en odio, en persecución contra ti. Y lo hemos visto a través de los siglos, persiguiendo a los cristianos. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Segunda de Timoteo 3:12 es lo que dice ese versículo. Entonces, la cruz de Cristo en tu vida traerá inevitablemente fuerte molestia a un mundo que está a oscuras, y la persecución será lógica, será constante. Juan 15:20. Juan 15:20. Juan 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice Jesús. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si a mí se han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y Juan 16:2, el siguiente capítulo, Juan 16:2, que dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. La oración es un dulce consuelo para mantener la perspectiva correcta de la salvación que yo tengo como ciudadano del reino, orando por los que me persiguen. Hechos 7, versículo 59. Hechos 7, 59. El primer mártir del Nuevo Testamento. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz en oración por sus perseguidores: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta es la segunda cosa que Jesús ilustra aquí para enfrentar a cuánto hemos nosotros bajado el estándar de Dios. La tercera está en el siguiente versículo: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo puedo yo mostrar al mundo de que realmente soy hijo de Dios? Ayer tuvimos un estudio del Evangelio de Juan
Y hablábamos de que toda la humanidad es creación de Dios, pero solo algunos son hijos de Dios. Y si hijos, también herederos con Cristo. Somos de la familia de Dios, adoptados según su soberana voluntad. Pero no todos, solo algunos. Y si tú eres cristiano y tienes a Cristo en tu corazón, tú ciertamente tienes el poder para mostrar al mundo de que tú eres hijo de Dios, hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El Padre que no tiene acepción de personas para con su gracia natural que derrama sobre el mundo, la gracia que da a todo hombre malo y bueno. Y aquí lo dice, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, que hace llover sobre justos e injustos. La marca de ser hijo de Dios es el amar al enemigo, orar por los que nos persiguen. Solamente los hijos de Dios hacen esto, en gran evidencia de que estamos en Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, mostrando al mundo quiénes somos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. La segunda. Bueno, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Y luego el versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? El amor de Dios es una marca distinguible en tu vida cristiana hacia otros cristianos y hacia el mundo que te rodea. Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de una mesa, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, para que vean que sois hijos de Dios y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, pues esa es la tercera cosa que Jesús habla en este pasaje, enfrentando a cómo hemos bajado su estándar. Y la siguiente está en el siguiente versículo. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Si hacen también lo mismo los publicanos. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también eso los gentiles? Estamos llamados a dar mucho más, a diferenciarnos de lo que el mundo ofrece, de lo que un mundo hace. ¿Cómo podrían entonces
saber que soy cristiano si yo hago lo mismo que ellos. Yo estoy llamado a hacer mucho, mucho más que eso. Dios derrama sus bendiciones sobre todos los vivientes, pero nosotros tenemos un estándar mucho más alto que lo que el mundo hace. Los fariseos ya se creían muy por encima de la gente y no estaban más arriba que los miserables publicanos y los gentiles a quienes ellos tanto despreciaban. Lucas 18, del 11 al 14. Lucas 18, del 11 al 14. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, puesto en pie. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que tengo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El ciudadano del cielo, el cristiano, tiene un estándar mucho más alto de amor, de comprensión, de perdón, de misericordia, ante un mundo que no entiende nada de eso, pero que sí llega a notar la diferencia. Nos falta una cosa más que dice Jesús aquí en el siguiente versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Wow! ¿Qué es lo que está diciendo Cristo aquí? A ver, espérame, Jesús, yo no puedo ser perfecto. ¿Tú quieres que yo sea perfecto como el Padre que está en los cielos es perfecto? Bueno, realmente la palabra correcta es maduro. La palabra correcta es de alto nivel. Quiero que seas como yo, dice Dios. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Si dices que eres cristiano, pues vive, compórtate, refleja ese cristianismo en tu vida hacia los demás. Y eso es lo que está diciendo aquí como conclusión. Quiero que al verte a ti, dice Dios, el mundo vea a Dios mismo, a un seguidor de Dios, a un ciudadano del cielo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Estamos en la tierra como embajadores de ese país glorioso en el cual nosotros, o del cual nosotros ahora somos ciudadanos. Por la gracia de Dios, no creas que yo tuve que pagar nada para que eso fuera, sino que Él lo pagó en la cruz para que yo tuviera esa ciudadanía. Sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el estándar de Dios en la ley que sencillamente podemos seguir
porque ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Y podemos ahora seguir la ley porque tenemos el poder de Dios, Cristo habitando en nuestro corazón. La palabra perfecto, como ya mencioné, no es perfección, es la madurez. En el griego, madurez, crecido, elevado. Y aunque el cristiano nunca será perfecto aquí en la tierra, su meta es perseguir esa perfección. Llegar lo más alto posible de lo que se pueda. Eso es lo que está diciendo Dios. Ese es el estándar que yo quiero que tú sigas. No te fijes en lo que dicen los intérpretes, amad al prójimo y aborrecer a tus enemigos. Para nada. El hombre no puede con esto, es imposible, es un estándar muy alto, no tiene la posibilidad de hacer esto, pero el cristiano, con Cristo en su corazón, como motor principal y único de su vida, para él esto sí es posible. Mateo 19, 26. Mateo 19, 26. Mateo 19, 26. Desde el 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Con Cristo en tu corazón tú puedes hacer todo esto y mucho, mucho más. Bueno, aquí termina el capítulo 5. Vaya enfrentamiento que Jesús les dio a los religiosos de su tiempo y nos lo da a nosotros en este siglo XXI para que entendamos que realmente necesitamos un Salvador que nos salve de la rigurosa, alta, inalcanzable ley de Dios. Al finalizar este capítulo, pudiéramos irnos al inicio del capítulo, que es lo que debería estar en nuestra alma al oír todo esto. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquel que comprenden, reconocen quebrantamiento total, bancarrota absoluta en su corazón y claman a Dios por un Salvador. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu reacción ante todo esto que estamos oyendo, leyendo, estudiando? Pues es una reacción de verdadero quebrantamiento. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que reconocen que no la hacen por ellos mismos, no llegamos y corremos a un Salvador. ¿Tienes tú a Cristo en tu corazón? ¿Estás tú usando el poder de Cristo si está en tu corazón? Porque pudiera estar ahí arrinconado en un lugar que no puede hacer nada porque tu yo sigue mandando, y entonces el poder de Dios totalmente nulificado. O no lo tienes y dices que lo tienes, pero
Tu vida habla tan alto que no escucho lo que me estás diciendo, que eres cristiano. No, el cristiano tiene evidencia como lo que estamos viendo en este pasaje. ¿Tienes tú a Cristo en tu corazón? ¿Es Él realmente el Rey y Señor de tu vida? ¿O lo tienes como un médico de emergencia para que te saque de apuros cuando tú estás en aprietos solamente? Pues espero que la respuesta es sí, yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero si la respuesta es no, pues entonces reconócete pobre de espíritu, ven a Cristo, hazlo el Salvador de tu vida, llénate de Él, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a terminar con una oración, y si tú eres esa persona que está dudando, si Cristo realmente es el Señor de tu vida, si está en tu corazón, si está sentado en tu silla máxima de tu vida, pues hazlo esta noche. Habla con Él en este momento. Te guío en una oración, en silencio, tú habla con Dios. Dios, en esta noche veo que no tengo nada más que un yo gigante que me hace mucho daño. Necesito una transformación. Necesito que tú entres a mi corazón y me cambies. Que me regales la vida eterna. Nunca la podría yo obtener con un estándar tuyo tan alto. No llego nunca. Pero además puedes darme una vida abundante aquí en la tierra, con el poder de Dios en mi corazón para ser un cristiano, caminando hacia el cielo. Entra a mi corazón en este momento. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Entra ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues empezaremos el capítulo 6 de este sermón de la montaña. Muy bonito, muchas enseñanzas. Si tú acabas de decirle a Cristo que entrara a tu corazón, empieza a leer la palabra de Dios. Dile a la persona que te invitó dónde, cómo. Es muy sencillo. Llénate de Dios. Y aquí estamos, jueves 8:30, para continuar con este gran banquete del sermón de la montaña. Que Dios te bendiga mucho. Buenas noches.